Paz de Cristo, hermanos, qué bueno que estamos aquí y ustedes allá para estar unidos en la misma mente, en el mismo sentir, para seguir preparándonos en las enseñanzas bíblicas para capacitación de la iglesia. Agradezco a Dios que nos permite seguir estudiando, también a mi esposa que está aquí con nosotros, y vamos a estudiar en esta mañana. Mientras usted tal vez se está preparando para el culto, o si viene en el camino, pues yo creo que va a venir aprovechando. Así que vamos a orar en esta mañana para agradecer a Dios esta oportunidad que nos permite. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por darnos otra oportunidad más. Estamos muy agradecidos, Señor, contentos por lo que tú haces. Agradecidos por toda tu obra maravillosa, completa y perfecta. Pero aquí estamos nosotros para seguir aprendiendo de ti, que tienes todos los recursos, tienes todas las herramientas para capacitarnos. Pedimos por todo tu pueblo, las familias que van ingresando a la iglesia, que se están acercando. Te pedimos que les toques, nos ayudes a crecer juntos y que esta lección sea para ponerla por obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, agradezco a Dios que estamos aquí pues y vamos a estudiar esta lección sobre los dones sobrenaturales. Y vamos a ver hoy en este día la importancia de los dones espirituales. El texto que vamos a leer hoy está en Primera de Pedro 4:10, que dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El verso 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la importancia de los dones son tan importantes, tan indispensables, porque a cada uno se nos dio. Usted tiene ahí en su texto, en su frente, en el frente dice más bien, el 1 de Pedro 4:10, donde marqué en rojo, cada uno según el don, porque hemos recibido un don cada uno, o hay que recibirlo los que no han recibido. Debe de ministrarlo unos a otros. Usted y yo somos responsables de ministrar esos dones que Dios nos da como buenos administradores, porque estas recomendaciones las da aquí a Pedro, porque si no dijera esto, entonces sería, bueno, use el ministerio o el don, pero no lo haríamos con la recomendación que dice aquí, como buenos administradores. Quiere decir que hay quienes administran, pero no administran bien. Entonces debe de administrarse bien la multiforme gracia de Dios. Y si alguno habla, es uno de los dones, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra o sirve, ministre conforme al poder que Dios da. O sea, lo que vamos a hacer debe ser basado conforme a la palabra de Dios. Vamos a introducirnos pues en esta lección de esta manera. ¿Lo puedes leer tú? Amén. Dentro de la espiritualidad de la Iglesia, el Señor ha organizado una operación de poder que resulta esencial, el empleo de los dones del Espíritu. Los primeros cristianos, al ser tocados por Dios, manifestaron esta operación. Eso es, o sea, vamos a ver que tenemos que hacer algo, tenemos que operar, tenemos que activar el empleo de estos dones espirituales. Vaya preparando usted, vaya descubriendo cuál es su don. Si ya lo tiene, entonces vaya preparándose para ejercerlo mejor. Por ejemplo, Pedro y Juan iban al templo, usted se acuerda de esa escritura en Hechos, a la hora de la oración, cuando hallaron sentado en la puerta la hermosa a un hombre cojo pidiendo limosna.
de repente un poder milagroso, ahí estamos mirando ya la operación, un poder milagroso hizo al hombre caminar y saltar alabando a Dios. La gente que lo vio fue llena de asombro y admiración, y miles se entregaron a Jesús. Fueron alrededor de unos 5,000, me parece, ese día solamente. Muy bien, entonces vamos a ver el propósito de los dones. Okay, vamos a ir alternando la lectura. El propósito es: los dones del Espíritu Santo son la facultad de Dios proporcionada a los cristianos con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo. O dicho de un modo más sencillo, son habilidades especiales que Dios da a los creyentes para que hagan lo que Él les ha mandado hacer, que es básicamente ganar nuevos convertidos y luego retenerlos en la iglesia hasta que alcancen la madurez espiritual. Aquí estamos empezando el propósito de esos dones. Tienen un plan, tienen un propósito, tienen una definición para qué son esos dones. Y ya vimos que a cada uno se nos dieron o se nos van a dar, los que no, piensen que no tienen. Es una facultad de Dios. Dios nos faculta o nos dota de ese don para, fíjese bien, ¿para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se sigue edificando con piedras vivas, dice Pedro. Somos piedras vivas y se va edificando donde el fundamento es mismo Cristo Jesús. O dicho de otra forma, como dice aquí, son habilidades especiales, porque esas no vienen así naturalmente, esas vienen por parte del Espíritu Santo. Cuando se recibe el Espíritu Santo, entonces vienen los dones que son también habilidades especiales. Entonces se trata de que todo lo que hacemos es para beneficio de alguien, de la iglesia, edificar, ganar nuevos convertidos y luego retenerlos, que es otro trabajo muy arduo. No es muy fácil. El enemigo nomás ve que alguien se acerca a la iglesia, que alguien se bautiza y luego empieza a ponerle miles de excusas. Entonces necesitamos en la iglesia ayudarlos, atenderlos hasta que lleguen a la madurez espiritual, donde ya no se preocupe uno por ellos, sino que van a ser de los mejores ayudantes. Enseguida, el propósito principal de los dones espirituales es enseñado por Pablo en 1 Corintios capítulo 12, 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No es para provecho personal o egoísta, sino dijimos para edificar la iglesia sobre esa piedra, sobre esa roca que es Cristo. Pero a cada uno, enfatizo ahí, por eso lo puse en negritas, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, hermanos, ojalá que Dios nos vaya mostrando, nos vaya convenciendo por su palabra, porque esta es palabra lo que estamos leyendo, para que ya empecemos a actuar cada uno. Imagínense haciendo el trabajo cada uno, cuánto no lograríamos. Yo bendiga a los hermanos que están trabajando aquí, que constantemente están aquí en cada reunión, en cada actividad, en cada proyecto, cada transmisión. Tenemos un buen grupo, a veces un solo técnico, a veces dos, a veces más, músicos y todos los demás personal, porque hay dones que hay que servir. Dios bendiga a los hermanos que están trabajando aquí durante el día. Por eso no tenemos hoy, desde la célula no tuvimos compañía, porque están todos ocupados en células, o algunos acababan de salir de aquí del templo, donde están mejorando el templo, sacando muy, muy bien. Gracias a Dios, porque hay dones para ello. Entonces así son los dones del Espíritu Santo dados, ¿para qué? Para edificar la iglesia. Entonces usted es parte del trabajo para poder edificar. Pero antes de continuar avanzando en el tema, cabe aclarar que los dones del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo, muchas veces también llamado don, son cosas diferentes. Los dones son unos
y el bautismo también, que también se le llama don del Espíritu, pero son diferentes porque el don del Espíritu o el bautismo es cuando la persona es sellada, pero ya los dones, después de que se sella la persona con el Espíritu Santo, entonces de ahí se vienen descubriendo los dones. Por eso es importante que cada hermano, cada hermana y todos los que están llegando a la iglesia, que estén en célula para que allí empiecen a descubrir sus dones. Por otro modo, nos inutilizamos, pensamos que nomás 2 o 3 líderes deben de hacer el trabajo y los demás nomás oímos o vemos, y muchas veces nomás criticamos porque se equivocaron aquí o se equivocaron allá. Entonces, el bautismo y los dones son diferentes, aunque son don, es don, ¿sí? Sí, es diferente. Muy bien. Entonces, eso es bien importante que lo alcancemos a entender. Los dones del Espíritu Santo son otorgamientos sobrenaturales de Dios para ocasiones particulares. ¿Para qué se van a usar ahí? Ahí vamos a ver para qué. El don o bautismo del Espíritu Santo es el poder individual dado por Dios a cada creyente. El bautismo o el don es dado a cada creyente para su propia salvación. Ese es el don o es el bautismo para su propia salvación personal y para su uso en todo tiempo. Es para él mismo o para ella misma. En cambio, muy bien, la llenura del creyente con el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas es para su propia edificación, enfatizando lo anterior, o individual. 1 Corintios 14:4 dice, ¿lo puedes leer? Sí. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahí está la diferencia, ¿no? Es cuando uno recibe el Espíritu Santo, el sello, se edifica uno mismo. Cuando habla en lengua extraña, uno mismo se está edificando, se está beneficiando, se está siendo bien bendecido en grande manera. Mientras que los dones espirituales son para el beneficio de la iglesia. Por eso lo marqué ahí en rojo. Los dones espirituales son para el beneficio de la iglesia en general. O sea, toda la iglesia debemos ser beneficiados con esos dones que alguien tenemos de una forma o de otra, y todos somos bendecidos cuando se ponen por obra. Entonces, vamos a ver ahora los dones. Vamos a irlos descubriendo o en la lista que viene ahí enseguida. ¿Puedes leer esa parte que viene ahí enseguida? Los dones. La lista de dones espirituales mencionados por Pablo a los hermanos corintios incluye sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas e interpretación de lenguas. Muy bien. Ahorita vamos a irlo viendo por grupos. Pero fíjense lo interesante que la lista de los dones espirituales mencionados por Pablo, porque él los menciona en Romanos capítulo 12 y 1 Corintios capítulo 12 también. Entonces ahí habla de una lista en Romanos y otra en Corintios, y algunas a veces se repite. Y ahí está la lista completa para los dones. Y ahí les habla a los Corintios, que es lo que estamos ahorita leyendo. Incluye sabiduría. ¿Cómo le caería a usted la sabiduría para conducirse, para poder dar la palabra o adecuada como conviene? La ciencia, el don de ciencia, que ahorita vamos a ampliar, o el don de fe. Para aquellos que dudan, el que tiene el don de fe es una herramienta tremenda. O el don de sanidad. ¿A quién no le gustaría tener el don de sanidad? Ahorita se requiere tanto, aunque tenemos que tener cuidado con esos dones, como decía el hermano Ernesto el miércoles, que muchas veces Dios no obra ni nos respalda, porque a veces lo hacemos diciendo yo lo hice, y era mi fe, era el milagro, Dios lo hizo porque yo oré. Entonces, en vez de darle la gloria a Dios humildemente, como se nos decía el miércoles, nos estamos vanagloriando, y Dios dice así no voy a hacerlo, y quedamos en vergüenza. Entonces no trae resultado. En cambio, cuando ponemos los dones delante de Él,
Él nos va a hacer beneficiosos para la iglesia. Milagros, ¿cuántos milagros no se necesitan ahorita en este mundo de crisis, de tristeza, de enfermedad, de muerte? Profecía, ahorita se necesita mucho esto, discernimiento de espíritus también, porque hay engaños, hay traiciones, hay hipocresía. Hablar en lenguas y la interpretación de lenguas, esto es los dones. Así que qué bueno que estamos usted y yo estudiando esta parte de la escritura, este tema, los dones espirituales. Vamos a seguir leyendo un texto que tenemos ahí ahora. Si lo puedes leer, por favor, Silvia. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro elaborar milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. ¿Cómo ve este grupo que está aquí? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a uno, a otro palabra de ciencia. Ahorita lo vamos a ver otra vez. La cita no la leí. Primera de Corintios 12, 8 al 10. Ajá. Ahí Muy bien. está listo. Entonces a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, el hacer milagros también, la profecía también. Entonces todo esto es Biblia, es palabra de Dios para beneficio, no es para que usted se vanagloríe, no es para presumirlo, es para humildemente servir y que se beneficie toda la iglesia con nuestro don. Así que vaya descubriendo usted, si ya lo tiene, entonces vamos a tener que hacerlo, porque aquí dice ya la palabra, discernimiento de espíritus, descubra los espíritus que vienen, diversos géneros de lenguas y la interpretación también. Muy bien, qué interesante pues es los dones, esos regalos sobrenaturales. ¿Lo puedes leer, por favor? Los dones espirituales para la iglesia pueden clasificarse de esta manera. Dones para saber sobrenaturalmente. Palabra, ok, esos son para saber. saber. Lo marqué con negrita para ir viendo el grupo. Son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu. Muy bien, ahora sí, si los vemos despacito, aquí tenemos un grupo de 3 y lo vamos a seguir con los otros grupos. Dones para saber son sobrenaturalmente dados por Dios, por su Espíritu Santo. Entonces hay que tener esos dones, ¿no? Hay que ver si uno de ellos lo tenemos o algunos de ellos. Dijo Pablo, hay que procurar los mejores dones. ¿Por qué? Porque la iglesia necesitamos urgentemente. Palabra de sabiduría. ¿Qué podemos entender aquí? Ahorita no podemos interactuar porque ustedes no nos pueden, si nos comentan, no podemos ver los comentarios en esta ocasión. Pero usted puede comentar ahí, interactuar con los que están comentando abajo, los que puedan y los que tengan tiempo. Sería bueno para así poder aclarar mejor lo que explicamos. A lo mejor no lo explicamos bien. Entonces, la palabra de sabiduría es cómo vamos a hacer las cosas. Acuérdese de Salomón. La sabiduría de él no era solamente que hablaba bien, sino que actuaba bien. Eso cuando le llevan una de las primeras manifestaciones de su sabiduría es cuando le llevan a aquel niño y él les dijo, pártanlo por la mitad y denle la mitad a cada mujer que está diciendo que es de ella. Y entonces Salomón, con su sabiduría, dijo, aquí me voy a dar cuenta quién es la mamá. Qué tremenda es sabiduría para arreglar cualquier negocio cualquier situación que se nos presente, pues, y que alguien necesite un consejo. Entonces ahí es donde entra la sabiduría. Eso es. Entonces ahí tenemos el saber. Ese es el primer don que tenemos en este grupo. Palabra de ciencia. Esta viene siendo conocimiento. ¿Cuánto conoce usted? La ciencia viene de Dios porque hay ciencia del mundo. ¿Cómo dice la palabra de la ciencia terrenal?
terrenal y diabólica. animal y diabólica. Entonces, en cambio, la ciencia que viene del Espíritu Santo es conocimiento de Dios, conocimiento de la palabra, conocimiento de estudio. Discernimiento de espíritus. Necesitamos, hermanos, hermanas, que alguien diga, hermano, yo tengo ese don y Dios me dio ese discernimiento de espíritus y yo me doy cuenta cuando alguien trae lascivia en su corazón, cuando alguien trae intenciones malas contra las jóvenes, contra los jovencitos, contra las mismas hermanas. Y eso nos ayuda a discernir cómo venimos, los que enseñamos, los que predicamos, y a veces nos difieren a nosotros, ¿no? Amén. Nos descubren. Y entonces ahí tenemos el dones de saber. Ahora vamos a pasar al otro grupo de dones, si los puede leer. Dones para actuar sobrenaturalmente es el de fe, las obras milagrosas y las sanidades. Ahí están. Esos son para actuar. Sobrenatural. Ajá. Sobrenaturalmente. Porque los otros eran de saber. Y ahora son actuar sobrenaturalmente. O sea, sobrepasa de que la gente diga que yo estudié y que yo me preparé y que fui a la escuela X y a la universidad. Esto es don que es superior. Actuar sobrenaturalmente. La fe, el que tiene el don de fe, ese no deja que ningún grupo se rinda. Dice, hermano, no te puedes rendir. Hermano, no te puedes quedar. Hermano, ese negativismo tienes que dejarlo. Yo estoy bien seguro y Dios nos va a sacar y Dios nos va a ayudar y Dios nos va a dar, aunque no tengamos, pero nos va a dar lo necesario. La fe. ¿Qué más podemos decir la fe? Pues viene también incluido en sanidad. Por fe puedes sanar. También, pero pues, la fe puede abarcarse en alguna forma general como que para Él no hay imposible, porque sin fe es imposible. Es imposible agradar a Dios. Entonces ahí el siguiente del grupo este que tenemos, segundo, el número 2 es obras milagrosas. Ahí, aunque claro, tiene que tener fe todo el mundo. Estamos hablando de la fe, tenemos que tener todo el mundo, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero el que tiene el don de fe supera a los otros que tenemos fe. ¿Sí? Lo que tiene el don. Ahora, Dios nos usa a nosotros, a todo el mundo, para hacer milagros. Nos puede librar, Señor, líbrame de aquí de este peligro, libra a mi hijo de acá y libra a mi hija, a mi esposa, Dios libra porque hace milagros, pero el que tiene el don de las obras milagrosas, ese puede venir a orar, puede decir, los milagros no necesariamente son en el cuerpo físico, son que venga, por ejemplo, un peligro y que la persona ore y que ese peligro se va y se extingue, podemos decirlo. El actuar, la fe en actuar milagros y el actuar sanidades. Las sanidades sí son en el cuerpo, en el físico. Entonces hay quienes tienen el don de sanidades. Y por eso decimos, hermanos, vamos a traer al evangelista X o al predicador Y o Z, porque él tiene el don de sanidades. Nos conviene. Hay muchos enfermos ahorita. Vamos a pedir que... Entonces no tenemos todos el don de sanidades. También tenemos que reconocerlo. Pero a todo nos puede usar Dios sanando, sí nos puede usar. A una hermana, a un hermano, ¿cuántas veces hemos oído? Se ponen a orar y Dios sanó. A uno mismo lo sana o sana a alguien que oró. Y las mujeres, aunque no impongan manos, los hermanos, aunque no impongan manos, solamente el ministerio, porque eso es orden de Dios, no es nuestro. Por eso estamos aquí para aprender y enseñar bien, instruir bien y capacitar bien a la iglesia. ¿Para qué? Para edificar bien a la iglesia. Muy bien, ¿algún comentario de esos dones? ¿Está bien así ya? Son muy necesarios en la iglesia. Muy necesarios, eso es bien importante y viene aquí enseguida, que no los descuidemos. Muy bien, ahora sí, ¿me puedes ayudar a leer? Dones para hablar sobrenaturalmente. Es profecía, diversas clases de lenguas, interpretación de lenguas. Ok, entonces tenemos el grupo de dones de saber, el grupo de dones de actuar y tenemos también el grupo de hablar. Sobrenatural, no nomás soltarnos a hablar porque podemos hablar. Hablar sabiamente o sobrenaturalmente la profecía, no nomás emocionarnos, sino que nos respalden los hechos, el testimonio, que cuando uno tiene el don de profecía, la gente nos cree. Cuando no lo tiene uno,
La gente no nos cree porque no se ve la seriedad. Pero por eso estamos aquí para enseñar e instruir al pueblo, para que usted descubra. Si tiene usted el don de profecía, cultívelo, manténgalo, sirva para edificar a la iglesia y verá que Dios va a traer beneficio por esa profecía, por esa palabra, que es de fe también, desde luego. Diversas clases de lenguas. Hay quienes tienen ese don de diversas clases de lenguas y tienen que verse. Hemos batallado, como decía el hermano Ernesto otra vez, doy esa referencia porque lo acaba de predicar él, que muchas veces nosotros nos vanagloriamos y es verdad. En muchas áreas, en muchos niveles lo hemos visto y muchas veces Dios deja quedar mal a la persona o al ministro, al profeta, porque ya no damos la gloria a Dios, sino que nosotros dijimos, así dije, yo decreto, yo digo. Diversas clases de lenguas, interpretación de lenguas. Qué bueno que diga, mire, yo sé lo que está diciendo la hermana porque Dios me lo mostró. ¿Quieres decir algún comentario de aquí? Los dones de hablar. Pues se activaron cuando Dios dio el Espíritu Santo a la iglesia por primera vez y que estaban hablando diferentes clases de lenguas. Y las personas que los oían, los que entendían esa lengua, estaban atónitos a ver de ellos, sí le entendían y sabían lo que estaban hablando. Y eran las palabras de Dios, no los misterios de Dios. Sí. Muy bien, vamos a leer esto otro, por favor, lo puedes leer. Encontramos otra lista de ellos en Romanos 12, 4 al 8. En un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Muy bien. Aquí está una lista en Romanos. Después de que leímos en Corintios 12, 1 Corintios 12, ahora Romanos 12, para que usted se los grabe, vea dónde están los dones para que me diga, bueno, yo quiero ver cuál es el don mío. O puede pedirlo también, porque si dice que pidamos los dones también, ¿verdad? Sí, pidamos, entonces procuremos los mejores. Entonces, mire usted, yo no sé cuál prefiere aquí o si lo tiene. Si tiene el don de profecía, dice aquí, úsese. Aquí puse la profecía, lo puse en rojo para que podamos distinguir un poquito. Profecía, úselo. Y no vamos a dejar excusas que no dejamos hacer esto, que el otro. Usted, hermano, ya es crecido, es maduro y debe de ir madurando. Los que están empezando en la iglesia, que tienen poco tiempo, tienen que ir descubriendo si tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. O si tiene el don de servicio, hay que servir. Hay quienes tienen ese don, que usted los mira y ven que hay falta de ayuda aquí o allá, y ellos dicen, yo tengo ese don, yo me lo dio Dios para servir. O el que enseña dice, hermano, ¿qué hay que enseñar? Usted nomás dígame y aquí estamos. Y lo hace con una gracia, con una habilidad que Dios les da, porque es sobrenatural la capacidad. No es porque fueron a la universidad a graduarse, sino porque tienen el don sobrenatural de enseñar. Enséñelo pues, el que exhorta o aquel que motiva, que anima, úselo en animación, anime. El que reparte, hay hermanos que reparten, hágalo con liberalidad. Hay quienes que tienen el don, pero no lo pueden desarrollar porque no les gusta dar. Son muy tacaños, no pueden dar nada y por eso no progresan espiritualmente. Materialmente sí, tienen mucho, pero eso no nos emociona. Entonces el que reparte, hágalo con liberalidad, de aquí, de allá, de a la obra. El que preside, con solicitud. Si usted va a dirigir, usted es líder, usted es presidente o va a presidir, hágalo, pero con esa motivación que necesitamos de gente que va adelante. El presidente de Estados Unidos va adelante. Y el presidente, que yo no sé si ya está la decisión de cuál es el presidente, pero él va a dirigir naturalmente. Pero aquí está hablando de dones sobrenaturales, ¿verdad? El que preside, hágalo con solicitud. Queremos gente que va a dirigir un culto
que va a dirigir un grupo, que va a dirigir una célula, que va a presidir, es lo que quiere decir presidir, dirigir o ser presidente, no, liderar. Hágalo con solicitud, diría, de ánimo. El que hace misericordia con alegría. Yo me alegré. Eso es. Entonces vamos a ver la última parte, que es la importancia de los dones. ¿Puedes leerlo, por favor? Para poder ser verdaderamente eficaces en nuestra misión, es vital que tengamos un entendimiento de la doctrina de los dones del Espíritu y cómo ellos deben operar entre nosotros. Lamentablemente, hoy en día, esta es una doctrina descuidada. Como decía mi esposa al principio. Entonces es necesario que los cultivemos. Usted no puede culpar a nadie que no se le da la oportunidad. Habrá un grupo de amistad. Reúna 10, 15, 20 gentes y empiece a ministrar y verá que se va a manifestar los dones de Espíritu. Y si no, aquí viene y dice, mire, hermano, Dios concedió tantos milagros por los dones que Dios me dio en el grupo de amistad con 10, 12 personas. Y aquí tenemos el testimonio, vamos a dar testimonio en el culto y al rato lo vamos a ocupar para que aquí use sus dones, pero el orden es empezar de abajo. No quiere empezar como muchos están esperando que no me dejan y no me dejan. Eso, esa escuela no funciona ni funcionará. Entonces, esta doctrina es una doctrina descuidada. Por eso estamos aquí, para seguir enfatizando lo que dice la palabra de Dios. ¿Puedes leer, por favor, también esa otra parte? El temor al fanatismo espiritualista ha conducido a muchos al formalismo litúrgico y a una reacción contraria al énfasis de la obra del Espíritu en la experiencia personal del cristiano y en la experiencia colectiva de la iglesia. Esto ha traído gran estancamiento espiritual. Porque algunos se acomplejan diciendo, uy, me van a decir que soy fanático. Que le digan lo que le digan. Es deber suyo trabajar los dones. ¿No? ¿Es así, no? Porque le tenemos temor al fanatismo espiritualista. Usted entréguese a la obra, hable lenguas, interprete, obre sanidades, claro, por el Espíritu mismo, dijimos. Sirva, enseñe, descubra su don, hágalo de una forma espiritual, pero muchos le tienen miedo y por eso hay mucho formalismo litúrgico. Se conduce al formalismo, este es el momento y acaba la predicación y ya no hables y aunque algunos también no ven que también tenemos que tener disciplina en el tiempo, ¿no? Porque la gente conoce, la gente educada, entonces tenemos que atender todos estos detalles. Entonces, por eso hay un gran estancamiento porque hemos descuidado los dones. No es justo ni correcto que los descuidemos. Sin el apropiado énfasis sobre el lugar del Espíritu Santo en la vida del creyente y en la iglesia misma, no existe vida espiritual real. No podemos tener una iglesia vigorosa si estamos separados del Espíritu. Es imposible un avivamiento espiritual sin la manifestación de los dones del Espíritu Santo. O sea, tenemos que tener el énfasis apropiado, no descuidar estos dones que ya fueron dados a la iglesia. ¿Lees esto, por favor? La operación de los dones espirituales debe ser algo normal entre nosotros si queremos ser la iglesia verdadera del cuerpo de Cristo. Hablamos así porque cuando operamos mediante los dones del Espíritu Santo, mostramos el mismo poder de Dios que operó en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. Entonces, si queremos la operación de los dones, debe ser algo ya que se habitúe uno, que ya esté acostumbrado a esos dones, porque fueron dados por el Espíritu Santo y mostrados por el poder mismo que operó en el cuerpo del Señor Jesucristo durante el tiempo que Él estuvo aquí. Entonces Él dio el ejemplo en todo. Muy bien, sus palabras fueron muy claras en Juan, que dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ya lo prometió y Él es fiel.
Así que las obras que Él hizo, dice, nosotros podemos hacerlas mayores, pero como no tenemos la fe que se requiere, ahí estamos batallando. Es que yo no creo, es que no pienso, es que a mí no. Dios nos dio a todos y no hay excusas. Dijo Él, harán mayores. Así que vamos a hacer algo más grande. Más grande. Usted y yo podemos llegar al mundo entero con estos medios. ¿Por qué no llegar? ¿Puedes leer esto, por favor? Y podemos ver esta poderosa promesa de Jesús cumpliéndose en Hechos 5:12 y 14 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y les ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Fíjense lo interesante, muchas señales y mucha gente se convertía porque veían que eso está maravilloso, esto ni los doctores pueden, ni la ciencia puede, pero Dios lo hace. Entonces se acercaban al Señor, crecía el número y todos eran sanados, todos. Muy bien, entonces viendo que los dones son para beneficio de la iglesia, entonces hay que ponerlos a trabajar. Concluimos. Es realmente emocionante darnos cuenta de que el mismo poder que operó en Cristo primero y en la iglesia primitiva después está disponible todavía hoy para que la iglesia, para la iglesia. Sí, gracias. Dios no quiere que ignoremos cómo Él opera, cómo Él espera que le sirvamos. Vamos a ir terminando ya con estas frases. Él los llama a servirle obedientemente y para ello nos ha equipado con diferentes dones para que completemos exitosamente la tarea a la que nos llamó. ¿Lees la otra frase, por favor? Si tú has recibido el bautismo del Espíritu de Dios, sin duda alguna tienes al menos un don espiritual otorgado por Él. Al menos, si usted lo recibió, al menos un don. Entonces, cuando se recibe el bautismo del Espíritu Santo, usted ya puede ahí para adelante de recibir los dones. Pero para ello hay que descubrirlos. Esos se descubren trabajando. Trabaje en un grupo de amistad, trabaje en un grupo de estudio, trabaje en el templo donde se le pida, allí trabaje. Lo que necesitas es enfocarte en el servicio a Dios. Eso es todo. ¿Observas una necesidad en tu iglesia? Ponte a ver, ¿hay alguna necesidad? Usa tu don para suplirla. Existen áreas vacías o posiciones vacantes porque en tu iglesia no hay quien pueda ocuparlas. Ora para que Dios te dé y equipe o equipe a alguien más, si no te equipa a ti en todo, que alguien más también reciba otro don para esa labor. Muy bien. Si buscamos su santa presencia y obedecemos su guía, Él siempre nos equipará con los dones espirituales que necesitamos para servirle, para la honra y la gloria de su bendito nombre. Él siempre nos equipará con dones espirituales. ¿Tienes alguna palabra? Pues sí, que como si Él dejó encargado al hombre que edificar la iglesia, y el trabajo de edificar la iglesia aquí, Él tiene que dar un poder para poderlo hacer, y ese es el Espíritu Santo. Ajá. Y ya de ahí para adelante vienen los dones, ¿no? Entonces, mire, si usted no se fijó en algunas áreas, revise este video, puede ver los grupos de dones que vienen ahí. Y usted dígale a Dios, Señor, yo quiero este don hay mucha necesidad aquí en la iglesia o en el mundo, yo quiero ese don. Pídaselo a Él y repase esta lección, véala otra vez y siga aprendiendo. Así que gracias por su tiempo, invite a alguien, comparta con alguien, inscríbase en este canal. Ahorita estamos solamente en YouTube, pero también puede buscarnos en Facebook para los demás programas. Regístrese en todo para que se reciba todo lo que estamos haciendo aquí en esta iglesia. Vamos a orar y les agradecemos a ustedes que son fieles. Gracias, Padre. Te honramos y te bendecimos porque nos permites seguir
estudiando tu palabra. Bendice a cada persona, a cada hermano, cada hermana, que podamos equiparnos, Gracias, Señor. Que tu Señor. Espíritu Santo nos llene, que tu Espíritu Santo selle a alguien y que podamos recibir los dones. Si alguien no los tiene, que reciba dones para que tu iglesia podamos ser beneficiados, tu iglesia seamos equipados, seamos bendecidos y seamos edificados. Gracias por esta lección, bendice a cada uno y permítenos estar más tarde en el culto para honrarte juntos. Bendice a alguien que no había pensado venir, dale la gracia, dale el ánimo. Y en el nombre de Jesucristo también pedimos por las necesidades que hay, por este país, por el mundo entero, por los sufrimientos de la gente y las necesidades, súplelas. En el nombre de Jesús, despídenos. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por su tiempo. Dios sea glorificado.